Buenos días. Decimos siempre que Dios nos bendice rica y abundantemente y lluvia de bendiciones para nosotros y para nuestro país. Bueno, en el día de hoy nosotros tenemos un tema que se llama No temas. Y ustedes, las personas que siguen, como Inés y Mayra, que tienen sus anotaciones, dirán, pero ya tú has hablado otras veces de eso. Sí, ciertamente es así. Nosotros hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero recibimos la seguridad de que teníamos que seguir remachando con relación a esto. Porque es de todos conocido que estamos viviendo en una sociedad llena de violencia, de temor en todos los aspectos de nuestras vidas. Estos miedos y estos temores están influyendo en nuestro diario vivir, afectándonos física y mentalmente, lo que ha traído como consecuencia un incremento de enfermedades ocasionadas por el llamado estrés, que incide negativamente en la calidad de vida de todos los habitantes de un determinado país. Los retos que estamos enfrentando, resultados del temor, han disparado las alarmas de nuestras sociedades por el incremento de las tasas de suicidio, homicidio y de actitudes extremas de violencia y crueldad, sin importar clases sociales, género, edades ni país. Nos estamos llenando de temor, estamos viviendo en un pánico y eso va creando un círculo vicioso, como vamos a ver más adelante. Como decía Tati esta mañana, cuando tenemos miedo no podemos ver nuestro milagro y el milagro es el cumplimiento de la ley. Estamos viviendo en un pánico colectivo porque los mecanismos de seguridad de todos los elementos de la sociedad han fracasado estrepitosamente. Y es por esto que en el día de hoy nosotros, vuelvo y les repito, hemos sentido la necesidad de hablar de esto porque el temor obstruye o limita nuestro desarrollo físico y espiritual, porque nos impide, el miedo es un impedimento que nos impide manifestar el amor que somos y con lo que hemos sido creados. Porque cuando nosotros amamos, estamos abiertos para dar, para perdonar, para bendecir. Pero cuando tenemos miedo, es como si tuviésemos los puños cerrados. Nos encerramos en nosotros mismos y somos incapaces de dar ni una bendición, absolutamente nada. Es mi deseo que en este día tú sepas que no tienes ni puedes vivir una vida con miedo irracional, que se manifiesta con temor y te impide vivir una vida satisfactoria, porque interfiere con la manifestación de tu potencial de la divinidad que Dios ha provisto para ti y para mí. Yo deseo que sientas, que te hagas consciente de que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Por tanto, somos más fuertes que el temor, más sabios que nuestra edad y más santos que nuestra fe. Porque al igual que yo, tú eres la imagen y semejanza de nuestro Creador, como dice una de nuestras oraciones en canto. Tenemos el poder de salir victorioso frente a cualquier situación o circunstancia que enfrentemos. Porque el que puso su imagen en ti y en mí, compartió su gloria,
de que nosotros brillaríamos en nuestro yo pequeño si dejamos que fluya ese yo que es Cristo en cada uno de nosotros. Comenzaremos nosotros definiendo estas emociones según la Real Academia de la Lengua, que nos dice con relación al temor, que es pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas, arriesgadas o peligrosas. Pasión de ánimo que hace huir o rehusar las cosas que nosotros consideramos dañosas, arriesgadas o peligrosas. Con relación al miedo, que particularmente creo que es el hijo, el producto. O sea, el temor es el hijo o el producto del miedo. Porque nos dice con relación al miedo, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenaza o que se finge la imaginación. En otras palabras, puede ser una situación real o una situación que nuestra mente ha imaginado. Entonces, eso nos produce una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo a ese mal, lo que hace que el temor impida o rehúsa manifestarla. Nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, nos dice en la palabra reveladora lo siguiente con relación al miedo. Nos dice, es uno de los errores más sutiles y destructivos que la mente carnal en el hombre experimenta. Paraliza la acción mental y debilita tanto la mente como el cuerpo. El miedo nos engaña y esconde las poderosas fuerzas espirituales que siempre están en nosotros. Los seres humanos, por el hecho de serlo, tendemos a establecer lazos y dependencia con personas y cosas. Cuando nacemos y vamos desarrollándonos, es normal el apego del niño por sus padres, porque un niño está indefenso y necesita de sus padres, especialmente de la madre, para alimentarse, para nutrirse, para educarse. Entonces es normal el apego para esas personas que desde que abrimos nuestros ojos están a nuestro lado, generalmente nuestros padres y nuestros familiares. Eso es un apego normal, porque tenemos una dependencia física y emocional. Pero a medida que vamos creciendo, que vamos evolucionando, que vamos madurando, nosotros debemos irnos desapegando de esas personas. No es dejar de amarlas, sino desapegándonos de ellas. Pero nosotros queremos hablar ahora del apego, ya cuando una persona madura manifiesta un excesivo apego por una persona o por una cosa en particular. Porque cuando nosotros estamos apegados a algo, eso nos crea miedo a la pérdida y la dependencia de esa situación, de esa persona o de esa cosa. Y nos limitan de una manera exagerada en el camino hacia nuestras metas. Esta es la forma más sutil del miedo, porque el apego nos impide, tenemos miedo de no cumplir con las expectativas de esa persona X que nosotros le hemos vendido la imagen, y tenemos miedo de no cumplir con esa imagen. Tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a un sinfín de cosas, porque pensamos que si esa persona nos deja, pues vamos a morir, vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos desprovistos. Entonces,
tenemos que darnos cuenta cuando ese apego nos está limitando en nuestro crecimiento. Sentimos miedo de perder el amor o el respeto de los demás. Como ya les decía, miedo a perder el trabajo, miedo a perder lo que hemos logrado, un estatus. En conclusión, miedo a no ser aceptados en nuestro ámbito social, profesional, laboral, familiar y hasta religioso. Una cosa que nosotros siempre le criticamos a los padres o le decimos cuando estamos interactuando con ellos, es que a veces a algunos padres les gusta decirle a los niños: si tú no haces tal cosa, yo no te voy a querer. Si tú haces tal cosa, te voy a dejar sola. Entonces, ahí están manipulando ese apego que los niños normalmente deben de tener a sus padres. Nosotros tenemos que educarlos para que ellos vayan aprendiendo a ser independientes en su vida, que saber que pueden contar con nosotros, pero que por el hecho de que nosotros no estemos, ellos no van a dejar de seguir evolucionando y desarrollándose en su vida. Estos miedos y temores que hemos hablado, que hemos mencionado, pueden ser risibles para el que no lo siente, pero son muy verdaderos para el que lo padece. Incluso son plenamente justificados en su consciente. Es decir, cuando tú tienes un miedo por algo, tú tratas de justificar por qué tienes ese miedo. Porque si alguien te dice: pero ¿por qué tú tienes miedo? Eso no, a mí no me da miedo eso, pero tú dentro de ti te das tus explicaciones y tus justificaciones para mantenerte en ese miedo, que nos mantiene atemorizados y que constituyen un impedimento, como ya les dije, para amar y ser amado, porque nos impiden desarrollarnos íntegramente. Debemos aprender a liberar esos miedos y esas dependencias para poder avanzar y evolucionar en nuestra vida personal y en nuestro desarrollo espiritual. Muchas veces somos nosotros mismos, los padres, los mayores, los que estamos apegados al niño y no lo dejamos evolucionar. O sea, tenemos que ver los dos aspectos. Por ejemplo, viene a mi mente en este momento que Gabriela hace 2 semanas que me dijo que ella quería dormir sola en su cama. Yo le tengo en mi casa un cuarto y una cama. Pero la que tenía apego y aprensiva de que ella estuviera durmiendo sola era yo. Y entonces le daba siempre una excusa: no, porque tú no trajiste tu pijama, que entonces la próxima. Pero esta semana yo dije: bueno, voy a tener que cumplirle. Le dije: bueno, si tú llevas tu pijama, seguro que vas a dormir. Cuando estábamos ayer en el Cineforum, cuando sale, dice: aquí está mi pijama. Entonces, como ustedes comprenderán, pues anoche yo la puse a dormir sola. Incluso ya al momento le digo: ¿te quieres ir a dormir a las 7? O sea, a la casa de Tati, Sara. Me dijo: no, quiero dormir en mi cama. Y déjeme decirle que durmió su noche entera en su cama. Al principio yo iba y la chequeaba porque estaba aprensiva. Pero dije: pero ven acá, tú vas a hablar del apego mañana y te estás apegando sabiendo que ella es una niña independiente, que Dios la cuida y que no hay nada que temer. Bueno, pues yo aprendí esa lección anoche y por eso se lo digo, para si alguno de ustedes está pegado también, a que los dejemos desarrollar y evolucionar. Podemos buscar libros. Cuando tú sabes ya que tienes miedo y que tienes un apego, pues puedes buscar libros de autoayuda, hay muchísimos, terapia, consejería espiritual y cualquier otro método que tú consideres de utilidad. Pero, como dice mi hermano Marco, la verdadera ayuda y solución a estas emociones solo es posible cuando aceptas que solo tú y yo podemos cambiar la perspectiva de miedo y temor, porque solo tú y yo somos culpables de su manifestación. Como le decía ahorita, debemos comenzar a desaprender conductas y dependencias dañinas, porque el apego a las personas y a las cosas materiales, a mi carro, a mi casa, a mi marido, a mi hijo, todo eso nos hace daño, porque nos impiden evolucionar y ser seres íntegros emocional y físicamente.
Es necesario que comencemos a negar la ignorancia y el miedo, afirmando la presencia y el poder de Dios en ti y en mí. Cuando seamos capaces de comprender que el temor que surge del miedo y de los apegos puede ser expulsado por el amor perfecto, comenzaremos a vivir la vida llena de bendiciones que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. El amor con el que fuimos creados, que está en ti y en mí, nos permite aceptar que nosotros estamos preparados para echar fuera todo el temor que hayamos podido crear con nuestro erróneo pensar, sentir y actuar. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando conocemos el amor divino y nos apropiamos de él, reconociendo que nada ni nadie puede separarnos del amor que es Dios en ti y en mí, comenzamos a soltar personas, situaciones o cosas. Dejamos los apegos. Y cuando esto sucede, de inmediato dejamos de temer, porque en esa misma proporción el miedo tiende a desaparecer. Es como le decía, el miedo, el puño cerrado. Cuando dejamos de temer, comenzamos a abrir nuestras manos y estamos listos para recibir todo el bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nos hacemos conscientes de la presencia divina que es Dios morando en cada uno de nosotros, podemos estar llenos de quietud y confianza y reconocer que tenemos poder y autoridad sobre toda la creación de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones para traer a manifestación el bien que es nuestro divino potencial. Como cristianos practicantes que decimos ser, reconocemos que nuestro libro de texto, la Biblia, está llena de promesas de protección de Dios para su creación y que no hay nada que temer. Precisamente hoy en la clase de Biblia tuvimos un versículo que yo les dije a todas, subráyenlo y en estos días léanselo, por favor, porque es una exclamación de liberación y cómo la promesa de Dios de que nos va a liberar y va a liberar el pueblo en esa situación. Nosotros, claro, decimos, todos los salmos casi son promesas de protección de Dios. Eso nosotros lo conocemos y lo sabemos. Y nosotros decimos sí, porque las promesas de Dios son siempre amén. Incluso hay una canción que nosotros cantamos mucho en la alabanza, que las promesas de Dios son siempre amén. Por todo esto y más, pudiéramos pensar que no es necesario hablar a profundidad del miedo y del temor. Pero lamentablemente no es así. El ser humano de todas las épocas ha sido dominado por el miedo y el temor, lo que le ha limitado el bien de Dios en sus vidas. No es casualidad, por tanto, que las Sagradas Escrituras nos hablen con tanta frecuencia y reiteradamente de mantenernos firmes en la verdad del bien y protección que es Dios para cada uno de nosotros. Veamos un versículo bíblico entre muchos a modo de ejemplo. Dios no te dejará caer, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Y nos dice, Él estará contigo como poderoso gigante. Eso dice mi Biblia. Yo espero que la tuya también. Sonreímos satisfechos al leer esta promesa. Sobre todo si nos encontramos en paz, en armonía, en bienestar, en salud, en felicidad. Pero resulta que la gran mayoría de nosotros hemos aceptado esta verdad en el intelecto. Porque cuando llegan a nuestras vidas los retos y situaciones difíciles,
dudamos, titubeamos, y es cuando se nos hace necesario no solo conocer estas herramientas, sino también el mecanismo de cómo poder utilizarla, de cómo vencer el miedo y los temores. Es mi propósito en esta mañana que ese conocimiento intelectual haga nido en tu mente y en tu corazón, para que puedas de forma consciente dejar de temer al vencer las causas de tus miedos. Desde que el hombre fue creado en el jardín del Edén, cuando desvió su mente de la fuente de vida, que la alegoría se nos presenta como comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se alejó de la conciencia espiritual y comenzó la dualidad. O sea, a ver bien, pero a ver mal. Desde ese momento se inicia el miedo. Recuerden que cuando Jehová Dios llama a Adán, él se esconde, y cuando le dice, ¿dónde estaba? Me escondí porque estaba desnudo. Y Jehová Dios dice, ¿cómo sabes que tuve miedo porque estaba desnudo? Entonces, nosotros sabemos que el sentirse desnudo es sentirse desprovisto del amor y de la protección divina. Y eso en conciencia sensorial trajo como consecuencia la salida del Edén. Es decir, estar en la presencia de Dios. Desde entonces, Dios ha tratado de que entendamos que solo en conciencia podemos estar separados de Él, porque Él mora en nuestro interno ser. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos ha expresado en palabras, en sueños, en visiones y en hechos su promesa de amor eterno, y que no hay nada que temer independientemente de lo que estemos enfrentando. La aseveración no temas está expresada en la Biblia 366 veces. El amor 250 y la fe 247 veces. Lo que nos permite concluir que conscientes del Cristo en nuestro interior, por medio del poder perceptivo de la mente que llamamos fe, unido a la imaginación, a ese poder de la imaginación, somos capaces de darle forma a esa sustancia que es el amor divino, para de esa manera vencer el miedo y el temor. Deseo ahora que pienses en estas palabras que acabamos de decir, que cierres tus ojos y escuche esta oración en canto y que te apropies de cada una de sus letras, que es la canción de fe.
Y es así. Cuando tengas un temor, afirma esta oración en canto que está en nuestro gimnasio, que encierra una gran verdad. Ahora, la mejor forma de recrear el miedo y el temor es a través de una pequeña historia que encontramos en nuestro libro La Búsqueda de los reverendos Jafola, que nos ilustran gráficamente estas emociones. Susi, ¿qué pasó? Bueno, en lo que Susi la encuentra, la imagen, pues se trata de que hay un ratoncito que le tiene miedo al gato. Obvio, ¿verdad? El ratón tiene mucho miedo al gato, pero él deseó con toda su alma ser gato. Y Dios le concedió el deseo. De ratón pasó a ser gato. Pero ya siendo gato, habiendo dejado de tenerle miedo al ratón, pues le tenía miedo al perro. ¿Sabe que los gatos le tienen miedo a los perros, verdad? Entonces, pues, nueva vez, él le tiene miedo al perro y desea con toda su alma convertirse en perro. Es complacido y se convierte en perro. Pues cuando ya es perro, ya pasó al ratón, pasó al gato, pero le tiene miedo al león. Y bueno, siguiendo la historia, se le concede el deseo y se convierte en león. Pues que resulta que siendo león, ¿qué ustedes creen? Le tiene miedo al cazador. Y entonces, ay, ya ratón, gato, perro, y ahora este hombre que me va a matar. Entonces quiere ser el hombre, quiere ser cazador. Y bueno, se le concede el deseo y cazador. Pero ¿qué ustedes creen? Que el cazador le tiene miedo nada más y nada menos que a su esposa. Y como le tiene miedo a la esposa, entonces él dijo, bueno, pues ahora yo quiero ser una esposa. Y también es complacido. Pero, la historia, ya Susi se adelantó y la puso. La esposa le tiene miedo al ratón. Entonces, comenzamos el círculo nueva vez. Así es el miedo y el temor. Un círculo que nos va, que pensamos que cuando pensamos aquello ya no vamos a tener miedo. Por aquí vemos que seguimos teniendo miedo. Porque el temor produce temor, porque un temor nos lleva a otro y así sucesivamente. Si vivimos en un estado de temor, siempre va a haber algo por qué temer. Siempre habrá un motivo. Incluso a veces sin tener en la apariencia el temor identificado, lo tenemos aquí. Y eso nos hace vivir una vida miserable. No atrevemos a hacer nada porque tenemos miedo. Esta emoción puede ser tan profunda que puede manifestarse con periodos de ansiedad, de preocupación, de pánico. Porque la mayoría de las veces nuestras reacciones y experiencias al temor son a menudo peores que el verdadero objetivo o el verdadero objeto de nuestro temor. O sea, la reacción que hay, el pensarla o verlo es mayor que el objeto en sí. Mientras permanezcamos en el hábito de temer, estaremos en un campo de batalla. Y siempre habrá algo que temer. Y solo estaremos enfocados cómo evitar lo que tememos. Y estos miedos se continuarán manifestando, robándonos nuestra libertad de disfrutar la vida y crecer a plenitud, como es nuestro propósito en este plano de las formas. Quiero aclararles que existen situaciones en nuestras vidas que nos motivan a sentir miedo y temor en determinadas circunstancias de forma natural.
Por ejemplo, aquí tenemos un terremoto, un huracán, un maremoto, un tornado, que es muy frecuente en Kansas, ¿verdad? Entonces, a esos desastres atmosféricos, terremotos, tornados, ciclones, maremotos y otros similares, así como las guerras, los tiroteos, los tumultos, los ataques de animales salvajes, etcétera. Como les dije, es natural y beneficioso que sintamos temor, porque estamos provistos como parte de nuestra seguridad física de mecanismos de defensa que responden fisiológicamente en nuestro organismo para prepararnos para la huida o la protección ante cualquier situación difícil que se nos presente para preservar nuestras vidas. Estos son los miedos y temores no patológicos. Nosotros estamos hablando en esta mañana de esos miedos y temores no justificados que consideramos patológicos, que nos impide tomar el control de situaciones que podemos y debemos dominar. Son los temores que hemos fabricado en nuestras mentes, generalmente, como vimos ya, producto de los apegos, y que son parte de esa memoria que hemos guardado de situaciones que hemos vivido o que nos fueron inculcadas en nuestra niñez. La mayoría de nosotros tenemos temores de cosas que no vivimos, pero que nos fueron enseñando, nos fueron diciendo y se fueron acumulando ahí en la memoria. Entonces, lo que significa que el miedo no es innato, sino que es aprendido y provocado por algo que no existe. Pero a ti te enseñó, por ejemplo, hay personas que nunca han visto una culebra, pero le tienen miedo porque le enseñaron desde chiquita que las culebras son peligrosas. Entonces, si eventualmente ve una culebra, eso que está en su subconsciente va a surgir a su memoria y le va a hacer que presente miedo. El temor es engañoso y puede mostrar diferentes caras. Quizás tú dirás, no, yo no tengo miedo, pero yo soy muy tímida. Pero esas son caras del miedo también. La timidez, la ansiedad, la inseguridad, los celos, la desconfianza, la preocupación, el pánico, el espanto y hasta, como les dije ahorita, manifestaciones físicas en tu cuerpo, como taquicardia, sudoraciones, crisis hipertensiva y otras similares. En cualquier forma que se exprese, el temor es fundamentalmente carencia de la presencia de Dios. Esto significa que tú y yo hemos olvidado o ignorado esa presencia que está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros realizamos que Dios es y siempre ha sido y es en ti y en mí, nos hacemos conscientes de esta verdad, estaremos capacitados para llegar al origen de nuestros miedos y al poderle hacer frente, al verlo, hacerle frente, podemos vencerlo. Porque recordemos la cita bíblica que nos dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando nosotros podamos aceptar que la voluntad de Dios es el bien absoluto y podamos confiar que el orden divino se establece en toda situación o circunstancia de nuestras vidas, entonces habremos dado el primer paso para el vencimiento del miedo y del temor. Tenemos aquí que esta mañana, no por casualidad, Tati también lo mencionó cuando estaba en la alabanza, recordemos a Pedro caminando sobre las aguas y luego cómo se hunde. Para nosotros vencer el obstáculo final del temor, con el conocimiento de que Dios es nuestra fortaleza y nuestra ayuda en cualquier necesidad y que nunca nos dejará caer. Por eso, al igual que Pedro, que al titubear sobre las aguas, él estaba caminando sobre las aguas,
pero tenía su mirada fija en el Cristo. Pero tan pronto él se hizo consciente de que, ven acá, ¿y cómo que yo estoy aquí caminando sobre las aguas? Pero y esta oscuridad, pero y esto, óyeme, comenzó a hundirse, ¿verdad? Pero con esa fe que simboliza Pedro, gritó, sálvame, maestro. Y aquí vemos cómo el maestro lo sostiene. Aunque lo recriminó por haber dudado al no activar su fe. Porque le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Siempre estoy contigo, disponible para ti. Le agrego yo, porque yo tengo otra cita, ¿verdad? Recordemos que somos los hijos amados de Dios, en los cuales Él ha prolongado su misericordia. Y que es su gran placer darnos el reino para traerlo a manifestación. No cuando nos muramos, no, sino en este aquí y en este ahora. Cuando comprendas y aceptes que Dios es en ti, en toda situación y circunstancia, el espectro del miedo desaparece. Es decir, el temor se disuelve y su energía es transmutada en fe que se va activando continuamente. Somos parte del eterno plan de bien de Dios. Y a medida que nos apropiamos de esa verdad, una gran paz y una serenidad inunda nuestra mente, nuestro cuerpo y por ende nuestros asuntos. Y eso va aumentando cada vez más nuestra unidad con esa divina presencia que es Dios en ti y en mí. Lo que trae como consecuencia un aumento de nuestro poder y autoridad sobre cualquier situación o circunstancia que estemos enfrentando o que podamos enfrentar. Tenemos el mismo ejemplo de Pedro, que al finalizar su vida en este plano de la forma, fue un ejemplo de fe, de una fe de tal manera que hasta su sombra curaba. Tenemos aquí al Maestro Jesús en Getsemaní. No se ve muy bien porque es oscura. Jesús, nuestro hermano mayor, nos da el ejemplo a seguir para lograr el vencimiento, que no es otra cosa que rendirnos ante esa presencia que es Dios en ti y en mí. Jesús sintió temor cuando estaba en Getsemaní. Él sintió temor porque sabía a lo que se iba a enfrentar dentro de pocas horas. Y nos enseñó lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos temor. Ir a oración, al encuentro personal con ese Cristo morador en ti y en mí. Pero recordemos su oración. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero de inmediato dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. Esa voluntad de Dios, que es el bien absoluto. Por eso, cuando Él se levantó de Getsemaní, que despertó a los apóstoles, dijo, ya, llegó la hora. Jamás nosotros escuchamos ni un gesto de miedo, de pánico, de nada. Se mantuvo firme en la brecha, como decimos, porque estaba listo para enfrentar las pruebas que tenían que sucederle y salir vencedor de las mismas. Yo te invito que si en esta mañana tú estás enfrentando algún miedo o temor por cualquier situación en tu vida, este es el momento para entregar esa carga en tu Getsemaní, para que al igual que el Maestro, nuestro guía en el camino, te levante triunfante de esa situación. No importa la apariencia, no importa lo que hayan dicho, si es una enfermedad los médicos, no importa lo que te diga el banco que no tiene crédito, no importa que te digan que tú no estás capacitada para ese trabajo, no importa. Si tú crees que Dios es en ti y que solo el bien se va a manifestar, llegará algo mejor a tu vida, si eso no era. Es necesario que unifiquemos nuestra voluntad personal
con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que significa cuando decimos, mas no mi voluntad, Padre, sino la tuya? Es cuando nuestra voluntad personal se unifica con esa voluntad todopoderosa que es Dios en nosotros. Cuando le hemos entregado el control y nos sentimos liberados de tanta lucha y error. Y sentimos cómo esa energía de bien se está manifestando y nos va llenando de paz y de un amor que sobrepasa a toda comprensión humana. Que fue lo que pudo decir Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú eres capaz de perdonar es porque estás lleno de ese amor divino que está por sobre toda experiencia humana. Tenemos temores, es cierto, y de ahí tantas promesas bíblicas exhortándonos a no temer. Cuando sientas temor, abre tu Biblia y apropiate del versículo que más te agrade, con poder y autoridad para vencer el temor, haciéndolo carne de tu carne. Recuerda que tú y yo somos más que vencedores por medio de Jesucristo, como nos dice el apóstol Pablo. Lo que significa que no tenemos que vivir con temor, porque aún antes de enfrentar el reto, ya se nos dijo que somos vencedores. Antes de ir a la batalla, se nos dijo que ya estábamos ganados. Y si nosotros sabemos el resultado antes de luchar, ¿por qué dudamos? Vamos a aferrarnos a esa promesa de que hemos ganado ya la batalla, que vamos a salir victoriosos. Pero yo sé que ustedes, al igual que yo, no quisiera tener que enfrentarse a la batalla. Aunque sepamos que vamos a ganar. No es fácil. No es fácil enfrentarse a la batalla. Pero sí tenemos que tener la seguridad, y es algo que Unity dice mucho, que detrás del aparente mal hay un gran bien para nosotros. Y yo te invito que esta semana, que recién comienza, cuando llegues a tu casa, recuerdes esa experiencia que viviste, que tú creíste que fue lo peor y que hoy día tú das gracias porque fue lo mejor que pudo haberte sucedido. Yo sé que todos ustedes la tienen igual que yo. Finalmente tenemos aquí a José. José, el hijo preferido de Jacob. Hemos tomado a José porque él nos ejemplifica cabalmente esta verdad eterna de que Dios siempre está con nosotros, que siempre nos protege y siempre saldremos vencedores. Nosotros recordamos que José era el preferido de su padre Jacob, que era chismosito, vivía metiéndole chisme a papá, los hermanos le tenían mala voluntad y decidieron: vamos a acabar con este tipo. Y decidieron hasta matarlo, pero no lo mataron. Lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron como esclavo. Luego en Egipto lo compra Potifar, va a trabajar a su casa. Como ustedes ven, era un tipo muy hermoso, ¿verdad? Muy bien. La esposa de Potifar, que no era, digamos, muy católica, pues quiso, ¿verdad?, enamorar a José, y como José no le hizo caso, lo acusó, como pues sucede mucho hoy en día, de acoso sexual. Entonces, el esposo, porque eso era pena de muerte para José, pero como él sabía lo que tenía en su casa, le perdonó la vida y lo que hizo fue que lo metieron preso. Ustedes saben que estando preso está el copero y el panadero del rey, que hacen unos sueños. Entonces que él le interpreta los sueños. Ya no, recordemos que él interpretaba los sueños, pero sin sabiduría. Cuando estaba con sus hermanos decía: y todos ustedes estaban arrodillados alabándome. Ahora él dice: no, yo, Dios, Jehová dentro de mí, va a interpretar. A uno le dijo que iba a morir, al otro le dijo que iba a estar de nuevo con el favor del rey y que se acordara de él. Pero como hacemos nosotros, que en el tiempo bien se nos olvida todo lo demás. No fue hasta que el rey tuvo esos sueños que nadie pudo interpretarse, lo que él se acordó: pero en la casa de un tal José, que mira, me dijo a mí todo lo que iba a pasar. Entonces, pues José viene, le interpreta los sueños a Faraón, le da el consejo,
de que se busque a alguien para que administre, porque van a haber 7 años de mucha cosecha y 7 años de tristeza. Entonces él dijo, pero ¿quién mejor que tú? Entonces lo puso segundo en el reino, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones difíciles que enfrentó no afectaron su carácter y se mantuvo con una actitud positiva, centrado en la presencia de su Dios. Nunca oímos, por lo menos si lo hizo, la Biblia no lo recoge, quejándose de Dios. ¿Verdad que no? Entonces, siempre alabando a Dios. Es necesario que sepamos que aunque estemos atravesando situaciones difíciles y comprometedoras, Dios está ahí en medio de la prueba y nos bendice. Porque mucha gente cree que al final, no, Dios está desde antes de empezar, durante y después de la prueba, bendiciéndonos, sosteniéndonos. Es por eso que debemos mantenernos firmes, abiertos y receptivos a su bien, dando gracias sin importar las apariencias. No hay ningún motivo para estar preocupados, enojados o temerosos. No importa dónde vayamos, lo que tengamos que hacer, lo que estemos haciendo. Estamos firmemente convencidos que llegaremos a la cima como llegó José, que fue el segundo en el reino más poderoso de su tiempo. Y solamente, ¿sabe qué? Aquí había una cita bíblica que cuando se arregló esto se quitó. Pero que es, ustedes todos conocen, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, nos lo dice el apóstol Juan, no culpemos a nuestros padres, a tu compañero, a tu compañera, a tu amigo, a la empresa, al gobierno, al sacerdote, al ministro, al cura. No, todo lo que llega a tu vida es tu responsabilidad. Cuando lo reconozcas y cambies tu actitud, y aceptes la voluntad de bien que es Dios, entonces la actividad del Espíritu Santo en ti se hará manifiesta. Y aquí vemos a José perdonando a sus hermanos, que tenían miedo, dijeron así, ahora no aceptó porque el papá está vivo, pero cuando el papá se muera, se va a vengar. Pero en ese estado de conciencia, de aceptación, que al igual que José, tú y yo podemos perdonar y amar a nuestros hermanos y reconocer el bien que es Dios y que magistralmente se nos presenta en Génesis 50:20, que como siempre le he dicho, nosotros aquí no somos dados de aprendernos citas bíblicas de memoria. Hay algunas que no las aprendemos de tanto repetirlas. Pues esta es una cita que desde que yo la escuché por primera vez me impactó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y nosotros sabemos que si no hubiesen ocurrido las cosas como ocurrieron, quizás el pueblo de Israel no hubiera sobrevivido por esa hambruna que hubo. Te invito a que en tu momento de oración recuerdes aquella situación, como te dije ahorita, que enfrentaste, que en tu momento te pareció mal y que luego viste que estaba llena de bendiciones. Por ejemplo, pudo haber sido ese novio o esa novia que te dejó y luego conociste al que hoy es tu esposo o tu esposa. Y cuando te diste cuenta que aquel salió un borrachón, un jugador, dirás, ay, de lo que me libré, gracias Dios por lo que me diste. Entonces, finalmente, quiero que ustedes tengan estas anotaciones. Recuerda que si vives en un estado de temor, siempre habrá algo por qué temer. Con miedo en tu corazón, nunca serás capaz de aceptar totalmente el bien que es Dios en ti. Fuiste creado con dominio y autoridad sobre toda la creación. Hay una parte en ti que es divina, el Cristo, que nunca siente miedo y que es imagen y semejanza de Dios. Reconoce que la presencia de Dios es tu red de seguridad, que está disponible para ti ahora y siempre. Finalmente le puse esta cara picaresca de estos niños. Recuerden que Jesús dijo que tenemos que volvernos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, yo te invito a que sonrías, que le sonrías a la vida como estos niños,
Que recuerde que nada ni nadie puede perturbar la serena paz de tu alma. Que tú eres un vencedor, una vencedora. Que si lo crees, comienza a dar gracias a Dios por su amor incondicional para cada uno de nosotros. Yo espero que a partir de ahora tú sientas que no hay nada que temer, que todo está bien. Porque si Dios está a cargo, todo está bien. Dios les bendice, mis amigos.